Hoy es jueves 2 de octubre de 2025 y estas son las noticias. La Corte conocerá de asuntos sobre reasignación de sexo en Jalisco y reconocimiento de la identidad de género en Aguascalientes. El órgano de administración judicial reanuda plazos y términos en asuntos de su competencia. 2 de octubre del 68 visibilizó el autoritarismo e impulsó la libertad de expresión, aseguró la Suprema Corte. Con modificaciones, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Amparo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante. Soy Óscar González y a nombre de todo este equipo de trabajo le saludamos con mucho gusto. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Vámonos con todas las noticias. Y abrimos precisamente con el reporte de mi compañero Mario López Peña, con la información de la sesión del Pleno de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles. El Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo y por lo tanto se pronunciará sobre asuntos relativos a la prestación de servicios de salud para la reasignación de sexo en Jalisco, así como sobre disposiciones de Aguascalientes que condicionan el reconocimiento y registro de la identidad de género. También atrajo un asunto sobre la devolución de aportaciones y recursos acumulados en los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez de trabajadores del IMSS jubilados por años de servicio y por el que revisará un criterio de la extinta segunda sala de la Corte en esta materia. Escuchemos parte de los argumentos. En congruencia con la política de puertas abiertas que promueve esta nueva integración de la Suprema Corte, algunas ministras y algunos ministros sostuvimos un encuentro con jubilados precisamente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que el mensaje pues contribuye a una vía adecuada para atender pues las inquietudes de los jubilados y pensionados. El Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia también revisará un asunto sobre la garantía de los derechos de las personas que se autoadscriban como pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena y sobre la validez del artículo 24 del reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que impone la obligación de comparecencia semanal bajo sanción de abandono del respectivo procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada. Es parte, pues, de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en la sesión de este jueves. Y te agradecemos esta información, Mario. Muy buenas tardes para ti también. En tanto, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 115/2024, en la que invalidó porciones del primer párrafo del artículo 40 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán. Las porciones invalidadas en este sentido, las que mencionaban única y exclusivamente y sin posibilidad de crear apellidos compuestos o que se inscriban más de 2 apellidos simples de una sola persona. Esto implicaba una restricción injustificada al derecho humano a elegir el nombre de los hijos sin injerencias arbitrarias del Estado, lo que obstaculizaba el ejercicio de este derecho. El Pleno determinó que existían medidas menos restrictivas para garantizar este mencionado derecho, como se establece en el artículo 22 de dicha ley, que ordena incluir en las actas de nacimiento el nombre de pila, los apellidos, el sexo, huella digital y la clave única de población de la persona registrada y sus ascendientes, además del domicilio y nacionalidad de cada uno de los ascendientes. Información que es más que suficiente, se indica, para garantizar el principio de seguridad jurídica. La Suprema Corte cuenta con mecanismos que permiten estudiar de forma directa los asuntos que son de relevancia para la sociedad. Así lo informó la ministra Yasmín Esquivel Moza. En sus redes sociales, la ministra Yasmín Esquivel Moza explicó que la Suprema Corte cuenta con mecanismos que permiten a sus integrantes estudiar directamente ciertos asuntos que son de relevancia para la sociedad. Por una parte, está la facultad de atracción, es decir,
asuntos para los que el máximo tribunal no es competente originalmente, pero que se atraen por su interés y trascendencia. Cada miércoles y jueves, el Pleno de la Corte analiza asuntos de este tipo. Por otro lado, está la reasunción de competencia, que se refiere a los casos que en un principio fueron delegados a tribunales colegiados, pero que la Corte retomó porque requiere intervenir directamente. Para decidir si un asunto llega directamente a la Corte, existen diversos puntos a considerar. Que no exista una interpretación previa de la Constitución Federal sobre ese asunto, que no haya criterios previos de la Corte en torno al tema, que su resolución permita fortalecer la protección de grupos vulnerables, tales como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes, entre otras, o bien que se adviertan posibles violaciones graves a los derechos humanos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El órgano de Administración Judicial publicó el acuerdo mediante el cual reanuda plazos y términos procesales en los asuntos que son competencia del mencionado órgano y del Tribunal de Disciplina Judicial. La medida estará vigente a partir de este viernes 3 de octubre del año en curso, con lo que queda sin efectos el acuerdo del 1 de julio de 2025 del extinto Consejo de la Judicatura Federal, que establecía las disposiciones relacionadas con la conclusión de labores del Pleno del Consejo, sus comisiones permanentes, órganos auxiliares, comités, autoridad garante y áreas administrativas, así como de la Comisión de Conflictos Laborales, con lo que concluyó labores el antiguo Consejo de la Judicatura Federal y se ordenó la suspensión de plazos y términos procesales en los asuntos de su competencia, con motivo de su extinción el pasado 31 de agosto. Una vez instalados tanto el nuevo órgano de administración judicial como el Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituyeron al Consejo de la Judicatura Federal, se reanudan los plazos y términos en los asuntos que sí son de su competencia. La Comisión de Carrera Judicial y Especialización del órgano de Administración Judicial firmó el primer convenio académico de colaboración con la Universidad de Colima. Este acuerdo busca impulsar la innovación y la exigencia judicial en ese sentido, en términos de excelencia, mismos que generarán nuevas oportunidades conjuntas, especialmente para estudiantes y egresados, al complementar la formación académica con programas de servicio social, prácticas y capacitación vinculados a la carrera judicial. El convenio permitirá que más jóvenes y profesionistas puedan acercarse a la carrera judicial con una preparación sólida y compromiso ético. El convenio fue firmado por la titular de la Comisión de Carrera Judicial, Lorena Josefina Pérez Romo, y el rector de la Universidad de Colima, Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. En el acto estuvieron presentes las magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, Indira Isabel García Pérez y Eva Verónica de Gives Zárate. El artículo 2 constitucional establece que las personas indígenas tienen en todo momento el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras y defensoras especializadas. El derecho a la traducción y a la interpretación es de suma relevancia para las personas y comunidades indígenas, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. El artículo 2 constitucional, en su apartado A, fracción 11ª, segundo párrafo, establece que las personas indígenas tienen en todo momento el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, con pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. Al respecto, la Suprema Corte ha emitido diversos criterios relacionados con las condiciones y características de los intérpretes y defensores para garantizar el derecho de acceso pleno a la justicia y a la defensa adecuada de las personas indígenas, así como las consecuencias jurídicas y la reparación de la vulneración a este derecho cuando no se cuenta con un intérprete, entre otros aspectos, que puede consultar en el cuaderno de jurisprudencia Derecho de las personas indígenas a ser asistidas por intérpretes y defensores en juicios y procedimientos judiciales, disponible en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales y en la red de bibliotecas del Poder Judicial. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Vámonos rápidamente a una pausa, regresamos con más.
Al regresar, el gobierno federal reitera disculpa a víctimas de los hechos violentos del 2 de octubre de 1968. Ya son las 3 de la tarde con 11 minutos. Vámonos con más. En enero de 2002, la primera sala de la Corte resolvió un asunto relacionado con los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968, en los que perdieron la vida decenas de estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas. Al resolver un amparo en revisión, determinó que fue correcta la decisión del Juzgado Primero de Distrito en el sentido de que el Ministerio Público de la Federación, antes de alegar la imposibilidad de perseguir los hechos debido a la prescripción de los delitos denunciados, debió ejercer su facultad de investigación, misma que inicia con la apertura de la averiguación previa. La sala precisó que la sentencia implicaba que el Ministerio Público iniciara e integrara la correspondiente averiguación previa, con todas las secuelas procesales que conlleva, lo que implica, en primera instancia, definir los delitos que se desprendían de los hechos denunciados. La Corte en ese momento lo que dijo es no se escuden en cuestiones formales para no entrar a revisar cuestiones de fondo, cuestiones sustantivas. Entonces es lo que me parece como muy relevante y eso implicaba un cambio de criterio, que no estamos hablando de 2003, que o 2002 por ahí, y ese amparo entonces de alguna forma viene a adelantarse a lo que eventualmente sería la reforma de derechos humanos del 2011, del 10 de junio de 2011, y en ese sentido me parece que refuerza como una importancia de reconocer que no podemos ver nada más o alegar que ya pasó hace mucho tiempo y ya no se puede hacer nada. La sala no se pronunció sobre si se cometió o no los delitos de genocidio, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, como lo denunciaron algunos de los dirigentes del movimiento estudiantil 68, entre ellos Raúl Álvarez Garín, Roberto Escudero y Félix Lucio Hernández Gamundi. En redes sociales, la Suprema Corte recordó que el 2 de octubre no se olvida, con motivo de la conmemoración del movimiento estudiantil de 1968. Indicó que recordar es resistir y resistir es luchar para que nunca más se repita. Reconoció que esta ha sido una de las movilizaciones sociales más grandes en la historia de México, cuyo impacto trascendió fronteras. Recordemos que en la Plaza de las Tres Culturas, Fuerzas Armadas atacaron una manifestación pacífica de estudiantes, hecho que se convirtió en un símbolo de lucha. Visibilizó el autoritarismo e impulsó la libertad de expresión. La Corte reiteró que el 2 de octubre es memoria histórica y un llamado a la no repetición, una forma de honrar a las víctimas y defender el derecho de la sociedad a organizarse y exigir justicia. El Instituto Federal de Defensoría Pública recordó que la conmemoración se enmarca en el Día Internacional de la No Violencia, que nos recuerda que la paz y la justicia solo son posibles cuando se erradica la violencia en todas sus formas. En el IFDP creemos que una defensa adecuada contribuye a la no violencia, al empoderar a las personas para acceder a sus derechos y asegurar que el sistema legal sea justo y sin discriminación. Y en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó la publicación hace un año del acuerdo por el que la Presidencia de la República, en representación del Estado mexicano, reconoció políticamente los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del movimiento estudiantil que fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad, así como la disculpa pública ofrecida por la Secretaría de Gobernación en 2024. Sostuvo que en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas giró las órdenes formales para que sus estructuras y elementos nunca más sean usados para atacar o reprimir al pueblo de México y se garantice la no repetición. A los familiares, víctimas, muchos de ellos ya fallecidos, nuestra solidaridad, obviamente a quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a todos los presos políticos de entonces, nuestra solidaridad y siempre
el acercamiento con la Secretaría de Gobernación para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicamos hace un año. El Poder Judicial de Coahuila, en coordinación con autoridades de seguridad, implementó un programa de preliberación en los centros penitenciarios de la entidad que beneficiará a 500 personas privadas de la libertad, con el objetivo de reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones al interior de los penales. Magistradas y magistrados del Poder Judicial de San Luis Potosí dieron cumplimiento al procedimiento de entrega-recepción de asuntos jurisdiccionales y administrativos en las 5 salas del Supremo Tribunal de Justicia para que sea auditada. Inició formalmente el envío, recepción, remisión y devolución de exhortos y despachos electrónicos entre los poderes judiciales de Jalisco y Nayarit, como parte del fortalecimiento de la administración e impartición de justicia en ambas entidades. El Congreso de Colima tomó protesta a las y los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, así como a juezas y jueces que integran el nuevo Poder Judicial del Estado. Por mayoría de votos, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se permite el uso de las tecnologías de la información para impulsar el juicio de amparo en línea, lo que garantiza la certeza de las partes y homologa el expediente electrónico y físico. Garantiza el interés legítimo tanto en lo individual como en lo colectivo, y se mantiene la posibilidad de sancionar a los servidores públicos que incumplan con las sentencias de amparo. Asimismo, define con las formas de garantía del interés fiscal que pueden constituir las personas para obtener la suspensión cuando impugnen la ejecución o cobro de créditos fiscales. La iniciativa contempla que una vez en vigor los cambios se aplicarán de manera retroactiva en los juicios de amparo que se encuentren en curso. La suspensión del acto reclamado se mantiene como instrumento esencial de protección, pero se establecen límites en casos sensibles: lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública. La protección al mínimo vital, salarios, alimentos, vivienda, queda garantizada. Lo que aquí discutimos no afecta a derechos adquiridos, porque no modifica la esencia del juicio de amparo, sino que precisa su naturaleza jurídica y asegura la correcta aplicación de las normas. Como parte del trabajo de la Unidad de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le compartimos otro de los perfiles del mural digital de mujeres indígenas defensoras en la construcción de la justicia. Se trata de Atsiri Ávila López, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, de la región mixteca. Ella estudió la licenciatura en Comunicación Social con la convicción de utilizar la palabra como una herramienta para transformar realidades y abrir caminos de libertad y justicia. Al conocer las amenazas y agresiones que enfrentaban periodistas, defensoras y comunidades indígenas, enfocó su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Atsiri ha destacado por su labor en la protección de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la violencia de género. Es columnista en medios nacionales e internacionales, cuyos artículos destacan la manera en que los medios de comunicación deben abordar la violencia feminicida, la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión, el papel de mujeres periodistas y defensoras, así como los desafíos para su protección. El Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte dio la bienvenida a la doctora Gema Tavares Merino y a Miguel Ángel Alanís Hernández como sus nuevos integrantes. Con su llegada, destacó, se abre por primera vez una línea de investigación en la institución sobre los derechos de pueblos y comunidades afrodescendientes en México. Gema Tavares Merino es activista y especialista en derechos de afrodescendientes e indígenas. Amplia experiencia como docente, investigadora, ponente y tallerista. Miguel Ángel Alanís Hernández cuenta también con amplia experiencia
como consultor de la sociedad civil en materia de derechos indígenas y afrodescendientes. Con su incorporación, se enriquecerá de manera especial el trabajo colectivo del Centro de Estudios Constitucionales del Máximo Tribunal. Vámonos rápidamente a otra pausa. Volvemos. Más adelante, aseguran diputados que a través de la política fiscal se pueden prevenir enfermedades crónicas. Más de 900 solicitudes de impedimento se han acumulado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el 28 de julio, cuando el Consejo General del INE avaló multas contra 172 candidaturas judiciales federales y locales que resultaron ganadoras en la elección del 1 de junio y que aparecieron en los llamados acordeones o guías de votación que documentó el instituto. De acuerdo con el INE, las y los entonces candidatos judiciales recibieron un beneficio indebido por aparecer en acordeones. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE revisó más de 7.700 candidaturas y propuso sanciones por más de 10 millones de pesos a nivel federal y 8 millones en el ámbito local. En el Congreso de Hidalgo se presentó una iniciativa para modificar la reforma al Poder Judicial local, con el objetivo de eliminar la facultad de fiscalización del Instituto Electoral Local, que había sido cuestionada por el INE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En aquel recurso, el INE consideró que tanto el Legislativo como el Ejecutivo local transgredieron las facultades de fiscalización que corresponden al Instituto al delegarlas al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En uno de los transitorios aprobados se estableció que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral deberá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario 2026-2027. Sin embargo, el INE señaló que la facultad de fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos de procesos electorales locales y a nivel federal son de su competencia exclusiva, por lo que considera que la reforma transgredía sus funciones. La iniciativa propone eliminar la palabra fiscalización del artículo transitorio mencionado. Y se llevó a cabo el primer foro internacional Impuestos a Productos Nocivos para la Salud. México se encuentra inmerso en una pandemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que afecta al 48% de los menores, aseguró el diputado Joaquín Cebadúa Alba durante el primer foro internacional Impuestos a Productos Nocivos para la Salud realizado en la Cámara de Diputados. Ante ello, planteó la necesidad de implementar impuestos a productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, alcohol y tabaco, con el fin de reducir su consumo y fortalecer los sistemas de salud. Para que disminuya el consumo de todos estos productos. Queremos estos impuestos saludables, lo decimos así. Sabemos que cuando metemos en una oración la palabra impuestos hay siempre resistencia de la población. Destacó que a través de la política fiscal es posible prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y fomentar estilos de vida saludables, lo que contribuye a garantizar generaciones sanas. Queremos, con base en la evidencia científica, en los estudios de largo plazo que se han hecho, en el trabajo sostenido de los organismos internacionales, poder asegurarnos que esos impuestos saludables nos van a dar generaciones sanas. Por su parte, el representante del Instituto Nacional de Salud Pública señaló que cada año mueren 40,000 personas a causa del consumo de alcohol y 60,000 por el tabaco, por lo que es necesario regular las actividades privadas que afectan la salud de la población. Uno de los instrumentos más poderosos para proteger la salud de las personas es la regulación de las actividades privadas que afectan de forma negativa a nuestra sociedad. Acciones como eliminar la publicidad, el marketing, regular los precios, eliminar ofertas y prohibir compuestos nocivos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García.
En lo que va del año, las farmacias del país enfrentan el incremento de extorsiones y amenazas, registrando pérdidas por cerca de 100 millones de pesos, principalmente por el aumento de hasta 400% en los casos registrados en la zona oriente del Valle de México. Sobre todo se indica en Iztapalapa, Chalco, Valle de Chalco y Los Reyes. Así lo alertó la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. De acuerdo con la UNEFARM, a las farmacias les piden cuotas de 10,000 a 500,000 pesos, afectando sobre todo a las pequeñas sucursales. Destacó que la extorsión, que se ha multiplicado en el oriente del Valle de México, se extendió a Guerrero, Michoacán, Estado de México, la capital del país, además de Tamaulipas y Guanajuato. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.